la cita bíblica, pero prácticamente dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, desciende a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquel que trabajaba sobre la rueda, y la vasija que él hacía, se le echó a perder en su mano. Vamos a esperar que la ponga el hermano. Mira, miren cómo dice. Sí, desde el 1. Miren cómo dice. Voy a pedirle a alguien que lo lea fuerte y claro. Le voy a pedir a ¿quién tiene la voz fuerte? Bien fuerte. ¿Ricardo? ¿Aida? A ver, Aida, fuerte y claro, del 1 al 6, dice así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Ok, vamos a meditar en esta palabra, y dijimos que le hemos puesto por título la oportunidad de comenzar de nuevo. Ok, si se dan cuenta, yo quiero que usted analice y visualice lo que vamos leyendo. Dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: hijo de hombre, desciende a la casa del alfarero, y ahí te voy a hacer oír mis palabras. De entrada quiero decirles que cuando Dios dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, fíjense que cuando una persona se levanta y dice Jehová Dios me dijo así, hoy en este tiempo que estamos viviendo, es muy peligroso. Porque hay cada farsante que se levanta y dice Dios me dijo, y a veces aprovecha de muchas cosas. Pero no es el caso de Jeremías, y les voy a decir por qué. Porque Jeremías era un profeta reconocido. O sea, no era ninguna persona anónima que de pronto se levanta y dice, Dios dice así. No. Él era un hombre consagrado a Dios. O sea, tenía testimonio de las personas que lo conocían, que efectivamente era un hombre de Dios. Hoy es muy común, porque estamos en los días difíciles que preceden al rapto de la iglesia, y es muy común que haya personas que aparentemente son espirituales y que dicen Dios me dijo. Y digo con todo respeto hacia los que practican este tipo de cosas, pero que realmente se ha prostituido muchas veces estas enseñanzas o estos desplantes donde se dice Dios me dijo. Si nosotros, por ejemplo, vamos a las plataformas de YouTube, encontramos cantidad de expectante así, pero estratosférica de personas que argumentan que Dios les dijo algo. Por ejemplo, yo vivo ahí, cuando viví en la Ciudad de México, si alguno conoce la Ciudad de México, yo creo que sí, ¿verdad, la hermana Rosita? Sí, y algunos otros de la Ciudad de México. Al norte de la ciudad hay un cerro que le llaman el Cerro de Chiquihuite, que pertenece a la delegación Gustavo Madero, donde hay unas antenas. Y en esas antenas, las personas han hecho sus casas en el cerro, al grado que la Secretaría del Medio Ambiente tuvo que poner unas cercas y decir, ya no más, porque ya casi le llegaban hasta arriba, poniendo casas y casas y casas. Entonces, cuando tú vas entrando del norte de la ciudad hacia el centro de la ciudad, del lado derecho se ven esos cerros, lo que es la colonia Caracoles, La Presa y todos esos lugares. Bueno, y estando un día porque yo tengo familiares en ese cerro precisamente, y entonces un día una persona salió en la mañana muy temprano gritando, salgan de sus casas, el Señor me dijo, Dios me habló que se van a caer las piedras. Y mire cuánto alboroto se hizo. Algunas personas que la conocían a esta persona, que sabían como que estaba trastocada, como que no tenía los pies sobre la tierra, pues no le hicieron caso. Pero otros que no la conocían,
y que ella aseguraba que Dios le había dicho que se iban a caer, que iba a haber un derrumbe de piedras y que se iba a llevar muchas casas. Miren, no les miento, fue algo tan triste, porque esa persona aseguraba que Dios le había dicho que ese día y en ese momento se iban a desprender las rocas del cerro y que iban a demoler, o sea, que iban a ir sobre las casas. Y mucha gente salió de sus casas y como era temprano, pues las familias estaban como tratando de evacuar y aquella señora gritando, apúrese porque Dios me dijo que... Y mire qué pena. Y de esa pena que nosotros decimos pena ajena, que da vergüenza cuando, ay, Dios mío. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces por esa causa, personas honestas que quieren creer, ya no pueden creer. Porque como que se les pone un tropiezo, porque dicen, pues es que, sobre todo personas que dicen, es que esa mujer salió gritando. Fíjese, por ejemplo, uno que era el esposo de una de mis cuñadas, cuando supo de eso, él se burlaba. Y decía, porque él no creía. De hecho, él no sigue creyendo en el Evangelio. Pero por situaciones como estas, de pronto las personas dicen, es que eso no, ese es un engañadero, eso no es cierto. Y como se afianzan en otras cosas, porque dicen, yo tengo mi propia religión y en mi religión no se ve eso, no se hace el ridículo como esas cosas. Bueno, pero quiero decirles que el ministerio de profeta como tal sí existe. O sea, sí existe esa relación, puede haber esa relación entre un hombre y Dios, y no solamente un hombre, sino también una mujer, porque la Biblia habla de profetisas, donde un hombre puede tener una buena relación con Dios y Dios sí se le puede manifestar. Y ese es el caso, en el caso de Jeremías, donde dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciéndole. Ahora, en el Antiguo Testamento, Moisés escribió que la prueba para un profeta era que lo que él dijera se cumpliera. Pero fíjense, ahí no era tan fácil que cualquier persona se levantara y les voy a decir por qué. Porque si una persona decía, Jehová Dios me dijo así, y le decía al pueblo lo que supuestamente Dios le había dicho, y el pueblo obedecía porque pensaban que era de Dios, pero si no se cumplía lo que este profeta decía, ¿qué creen que le pasaba? Lo apedreaban hasta que se muriera, porque había levantado una falsa profecía. Entonces, esa persona moría. Así que no cualquiera se atrevía a decir, Jehová Dios me dijo, o Jehová Dios dice así. Pero hoy, como estamos bajo otra administración espiritual, quiero decirles para los que no conozcan mucho y que estén aprendiendo apenas, desde el comienzo del mundo hasta ahora, hay una teología que se llama el dispensacionalismo, donde Dios a través de la historia humana ha tratado diferentes formas de tratar con la humanidad. Por ejemplo, en Adán y Eva se llamaba la dispensación de la inocencia. ¿Por qué eran inocentes? Porque habían sido creados en un estado de perfección y porque no existía el pecado. Pero cuando entra el pecado, entonces pasan a otra dispensación que se llama la conciencia. Y cuando termina la dispensación de la conciencia, entonces entra nuestra dispensación, que es el gobierno humano. Y después del gobierno humano entra en otra dispensación que se llama la ley. Y nosotros actualmente estamos en la dispensación de la gracia. Cada una de estas dispensaciones o periodos de tiempo tiene un porqué. En el caso de la gracia, estamos hablando que estamos en la dispensación de la gracia porque hace 2000 años es conocido por todos nosotros que un hombre llamado Jesús vino, dijo que era el Hijo de Dios y fue llevado a una cruz y lo crucificaron. Ahora, al ser crucificado, él se mantuvo en lo que había dicho. Y la prueba más ineludible o que cualquiera que sea honesto y que tenga la necesidad de creer en Dios, pues para eso tenemos la Biblia. Y la Biblia que narra, las partes que narran la vida de Jesús se encuentran en los 4 evangelios, que se les llama los evangelios sinópticos, que comienzan con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos fueron testigos presenciales del ministerio y de la obra de Jesús. Así que todos ellos
vieron y fueron testigos de la vida de Jesús. Y la prueba más evidente de que este no era un hombre común, pues está en las obras que él hizo. Por ejemplo, resucitó a Lázaro, un hombre que tenía 4 días de estar muerto. La Biblia nos narra, por ejemplo, en San Juan 11:25, donde Jesús le dice a una de sus hermanas, antes de que se efectuara la resurrección de él, le dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Puedes ponerlo ahí? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí es el que sigue. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora, estos versículos que estamos citando están en la Biblia. Y la Biblia, quiero decirles que yo no la escribí. Algunos me dicen, usted tiene ideas muy contrarias, ¿no? Pero piensan que yo soy el que escribí la Biblia. No, la Biblia fue escrita hace muchos años. De hecho, el último hombre que escribió en la Biblia fue Juan y lo hizo en el primer siglo. O sea que tenemos más o menos como 2000 años en que ese libro se selló. No hay más profecía, no hay más palabra que sea por revelación y queda ahí impresa en la Biblia. Bueno, en San Juan 11:25, cuando Jesús iba a resucitar a este hombre que ya llevaba 4 días de muerto, habla con su hermana y le dice, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego le sigue diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta. Y si seguimos avanzando, vean la respuesta de ella. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Sigue, hermano. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y ella, cuando lo oyó y se levantó deprisa, vino a él. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Porque Lázaro llevaba una amistad con Jesús. Marta, que era una familia de jóvenes, era Marta, era María y era Lázaro. Ellos vivían en la ciudad de Betania, como a 15 estadios de Jerusalén, más o menos como a 21 kilómetros de Jerusalén. Y cuando Jesús llegaba por esa región, ellos lo hospedaban en su casa. Y eran buenas personas con Jesús, entonces llegaron a tener amistad. Pero un día que enfermó Lázaro, le mandaron a decir a Jesús, el que tú amas está enfermo. Y la Biblia dice que Jesús a propósito se quedó todavía 4 días ahí y cuando llega le dice, ¿sabes qué? Pues ya se murió. Y ya tenía 4 días que había muerto el hombre. Y entonces Jesús llega y eso es lo que está pasando cuando ellos la ven, siga. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y vean esta parte es muy interesante. ¿Qué dice ahí? Y Jesús lloró. O sea, este Jesús, este personaje singular del que estamos hablando, que es Jesús, muchas personas tienen una idea equivocada acerca de quién era. Pero la Biblia narra que Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios. Cuando Jesús viene a la tierra, Él viene como hombre, pero él no, su comienzo, su origen no está cuando nació. Él existía en el principio con Dios. Él es Dios. De hecho, los cristianos precisamente creemos en la doctrina de la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque así lo plantea la palabra de Dios, la Biblia. En el Evangelio, por ejemplo, de Juan, en el capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el Verbo, vean esto, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahí está. Sigue diciendo el que sigue, este era en el principio con Dios. O sea, Jesús no vino a la existencia, no es un ser creado y que Él existió a partir de que nació. No, Él ya existía en el principio con Dios. Por eso la teología del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas.
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 3, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando nosotros apreciamos a Jesús, nos damos cuenta que este Dios se quiso relacionar con los seres humanos y que antes de que Él naciera ya había hombres que mantenían una relación con este Dios, y es el caso de Jeremías. Y a Jeremías dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero. Pero quiero continuar con la narración de Lázaro, cuando dice la Biblia, y Jesús lloró, donde nos quedamos hace un rato, porque dice que se estremeció en espíritu porque vio que sus hermanas lloraban y la gente que estaba con ellas también lloraba, dice la Biblia, y Jesús lloró. ¿Quieres regresar allá? En San Juan capítulo 11, estamos por el verso 29. Miren lo que dice ahí. Más adelante. Ahí está, Jesús lloró. Después, ¿qué hizo? Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿qué le dijo? Hiede ya, porque es de... Nosotros sabemos que cuando una persona muere, luego comienza el proceso de descomposición o de putrefacción. O sea, los seres humanos, cuando el alma se desprende del cuerpo, pues esa materia empieza a literalmente a descomponerse. Y cuando ella dice, hiede ya, o sea, lo que estaba diciendo en otras palabras es, eso ya apesta. O sea, el cuerpo ya se descompuso, ya tiene 4 días que está ahí en ese sepulcro, ya no hay nada más que hacer. Y ahí es donde entonces nosotros podemos conocer un poco acerca de quién era Jesús, que no era un ser común como tú y yo, aunque tenía forma humana, estaba vestido de una humanidad, pero él era una persona singular. Nunca, jamás nadie se ha levantado como él. Vean lo que sucede después. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué más? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos en lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y luego ocurre un hecho que ha dejado pasmadas a todas las ciencias humanas, porque nadie pudo haber hecho lo que él hizo. Vean, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Qué clamó? Ahora, desde el punto de vista intelectual, ¿era posible eso? Si la hermana, que era la hermana y que lo amaba y que no hubiese querido decir nunca eso, ya apesta, el cuerpo de mi hermano ya apesta, ya hiede, o sea, ya se descompuso, ya no hay más nada que hacer. Si hubieses podido hacer algo, era cuando estaba vivo, a veces decimos así, ¿no? En vida, ya de muerto, pues ya que... Pero él llega y vean, contraponiéndose a todas las leyes biológicas y de alguna forma lógicas, se para ahí en la cueva y le dice a gran voz, Lázaro, sal fuera. Ahora, yo no sé qué pensarían las personas que estaban alrededor, porque dice la Biblia que había muchas personas que estaban con Marta y con María. Y cuando él llega allí, ¿usted qué pensaría si hubiera visto una escena así? Tiene 4 días. Es como por ahorita nuestro hermano Otto. ¿Cuántos días que murió? Una semana. Una semana. Ok, bueno, ahí ya tenían 4 días. ¿Nosotros qué pensamos ahorita del hermano Otto? No, pues... ahorita lo preservan su cuerpo, quién sabe con cuántos químicos. Que por cierto, ¿ya vieron el anuncio que puse en el grupo? Tenemos un servicio fúnebre el 27 y 28. Fíjense, todavía hasta esta fecha lo van a tener, pero bueno, eso es otra cosa. Pero a lo que voy es, habían pasado 4 días. Esto ya está descompuesto, ya hiede, está pesta, y Jesús se para y dice, Lázaro, sal fuera. Si yo hubiera estado ahí, yo no sé, pero quiero que usted piense. Si usted hubiera estado ahí, ¿qué piensa? ¿Qué hubiera pensado? Pues yo hubiera dicho, está loco. Ese hombre está loco.
Pero ¿cuál hubiera sido mi asombro de que después de que y es más, ya hubiese puesto abierto bien los ojos y dicho, no va a pasar nada, está loco. Pero ¿qué sucede? Todos se quedan a la expectativa y de pronto, de allá del fondo de la cueva, comienzan a ver que algo se mueve. Wow, está como escalofriante, ¿no? Y de pronto ven y aquel viene caminando. Ahora, era un caminar muy pequeño, con pequeños pasos así, porque ellos los vendaban, completamente vendados. Entonces vean cómo van saliendo, casi arrastrando los pies, como una momia prácticamente. Pero él trascendió a la lógica humana y fue más allá. Entonces las personas que vieron eso, y que está narrado en este caso en el Evangelio de Juan, Juan lo vio y Juan lo testificó. Él dijo, así sucedió eso. Yo lo vi, ahí estaba yo. Y eso rompe con la lógica humana. Entonces entendemos que cuando un hombre se acerca a Dios, tenemos que estar a la expectativa porque Dios puede hacer cosas increíbles. Una definición de los atributos de Dios es que Él es todopoderoso. Que para Él no existe nada que sea difícil. Y no solamente fue ese caso, hubo muchísimos otros casos. Por ejemplo, 10 leprosos. Ellos estaban fuera de la ciudad. Quiero decirles que a los leprosos no se les permitía estar en la ciudad. Una vez que el sacerdote detectaba que tú tenías esa lepra, que era como cáncer de piel, los echaban de la ciudad. No les permitían que se acercaran. Y estaban afuera de la ciudad como si fuesen mendigos. Pero cuando ven a Jesús, ya eran 10 leprosos y corren hacia donde está Jesús. Y Jesús les dice, cuando llegan delante de él, le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Esa fue la orden. Y dice que la Biblia que mientras ellos iban caminando, mientras iban acercándose al lugar donde se tenían que presentar con los sacerdotes, en ese lapso de tiempo ellos comenzaron a ver que su piel fue transformada y quedaron limpios. Pero de esos 10 solamente uno regresó y le dijo a Jesús, gracias. Y Jesús le dijo, pues ¿cuántos eran ustedes? Serán 10, pero nada más uno regresó. Eso también nos hace saber que a veces un milagro hecho por Dios no garantiza que la persona realmente vaya a reconocer a Dios. Quizás se sentirían muy afortunados. Oh, tenía lepra, pero ya no tengo. Oh, pues qué bueno, voy a seguir viviendo. Pero no se regresó a darle gracias a Jesús. Jesús habla, por ejemplo, el caso también de una mujer que tenía una joroba. Y a veces nosotros, por ejemplo, en México decimos, Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Bueno, pues la Biblia dice que sí endereza jorobados. Y que cuando nosotros estamos tratando con Dios, tenemos que tener por lo menos la capacidad de saber que este Dios con el que nos estamos relacionando es un Dios sobrenatural. Y que la evidencia la tenemos en las Sagradas Escrituras y los Evangelios narran quién fue este Jesús. Pero la prueba más evidente, más grande y más extraordinaria que nosotros tenemos para que por lo menos nuestra conciencia se active con preguntas que son lógicas, este hombre dijo que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Ahora, los religiosos de su tiempo un día estaban alegando afuera del templo y dijeron, ¿qué prueba nos das de que tú eres realmente lo que dices que eres? ¿Y saben qué les dijo? Derriben este templo y en 3 días lo reedificaré. Y ellos dijeron, 46 años les llevó a nuestros padres a levantar este templo y tú dices que si lo derribamos en 3 días lo vas a edificar, estás loco. Pero dice la Biblia que él no hablaba del templo físico que estaba ahí, sino que hablaba de su propio cuerpo. Que en 3 días, si a él le quitaban la vida, él en 3 días volvería a la vida. Y vamos a ver lo que dice, Lucas capítulo 1, verso 1, y si no, Hechos 1, donde un hombre de ciencia para el tiempo de Jesús, que era médico, ahí está, este es Lucas. Fíjense lo que dice Lucas, este es médico. A veces la gente dice, pues es que se agarraban puros ignorantes. Este es un hombre de ciencia y tiene por oficio el ser médico. A él le impresionó mucho los milagros que hizo Jesús
Y entonces, una vez que Jesús resucita y que Él es testigo de eso, está asombrado. Y vean lo que dice aquí. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Escúchenme, entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, así como un vocablo, una palabra, estamos plenamente seguros de que esto es así. Sigue. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio, ¿qué dice? Y fueron ministros de la palabra. O sea, fueron impresionados tan fuerte las personas al ver que una persona murió y a los 3 días resucitó. O sea, eso no fue cualquier cosa. Fueron tan impresionados que dice, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Sigue. Me ha parecido también a mí, después de haber, ¿qué dice? Investigado. ¿Con qué? Con diligencia. Todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Era un gobernador y él era un médico y está asombrado por todo lo que vio en Jesús, y entonces se escribe el Evangelio de Lucas. Han sido ciertísimas. Y luego, ¿para qué? ¿Con qué objetos se las escribía? Para que conozcas bien, ¿qué? La verdad de las cosas en las cuales has sido. Porque hay muchas personas que piensan que el Evangelio es absurdo, que es retrógrada, que solamente en mentes que pueden ser influenciadas, entonces haya cabida esta doctrina, con menosprecio, así lo dicen. Pero no es así. Es más, las mentes más brillantes del mundo quizás en algún momento puedan decir no existe Dios. Pero la experiencia y la vida misma nos dan tantas lecciones. Así que Jesús dijo, en 3 días yo voy a resucitar. Vamos a ver qué dice. Vean, uno de los testigos más grandes que fue Pablo, 1 Corintios capítulo 15, verso 3 y 4. Pablo, ¿cuál era la enseñanza de Pablo? Ahora, Pablo, quiero decirles que era un hombre muy inteligente. Era políglota, hablaba varios idiomas, para que había sido enseñado rigurosamente bajo los pies de uno de los más grandes maestros de Israel, que era Gamaliel. Y vean lo que dice Pablo. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vean la evidencia de Pablo. Y que fue sepultado, ¿y qué más dice? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, aquí hay otro elemento que nos puede ayudar en esto de la fe. Porque la fe tiene la capacidad de hacer que nosotros tengamos un nuevo comienzo cuando es requerido. Miren, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. O sea, estaba escrito que este hombre, así estaba escrito. ¿Quién escribió de él? Pues muchos profetas, pero uno de los más grandes profetas que habló acerca de él fue Isaías. En el capítulo 53, fíjense, 650 años antes de que Jesús naciera, 650 años antes de que Jesús naciera, él escribió esto por orden del Espíritu Santo, porque esta es la tercera persona de la Trinidad. Y la influencia de este Espíritu Santo sobre Isaías cae sobre él y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está hablando 650 años antes de que Jesús naciera. Pero vamos a leer un poco y van a ver cómo es que se ajusta lo que él escribió a la persona de Jesús. Amén. Sigue, hermano. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por abatido de Dios, por herido de Dios y abatido. Mas él herido, escuchen eso, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Un paréntesis ahí. Se dispuso con los impíos su sepultura. Cuando él fue crucificado, no murió solo. ¿Quiénes murieron en la cruz también ese día? Los ladrones. Por eso dice que él fue contado con los impíos. Y fue enterrado en una de las cuevas de ricos de José de Arimatea. Él tenía una cueva que era de un rico, y ese rico era José de Arimatea. Y cuando a Jesús lo quitaron de la cruz, lo metieron precisamente a esa tumba que era de un rico, que él ofreció para que metieran allí a Jesús. Por eso dice, mas con los ricos fue en su muerte. O sea, no tuvo una sepultura cualquiera. Era la cueva, como hoy cuando las personas dicen, pues yo ya compré mi cripta para cuando muera, pues ya me metan ahí. Ya está todo listo. Bueno, José de Arimatea sí estaba, pero quien fue realmente a ser puesto ahí fue Jesús. Porque José de Arimatea fue un creyente en Jesús. Y cuando vio que lo crucificaron, dijo, ok, bueno, pues yo cedo mi sepultura, que ahí lo pongan. Dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Regresemos a 1 Corintios 15. Así que Pablo dice, primeramente yo les he enseñado lo que 3 y 4, y ahora vamos a ver el 5. ¿Cuántas personas vieron a Jesús resucitado? 15, 4 y 5. Miren lo que dice ahí. Que fue sepultado y que se resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y fíjense, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Quién era Cefas? Era Pedro. ¿Quién eran los 12? Los 12 discípulos que habían ido con él. Después apareció ¿a cuántos? A más de 500 hermanos a la vez, y argumenta, de los cuales muchos viven aún y otros ya. O sea que para el tiempo que Pablo escribió, muchas de las personas que habían visto a Jesús, que dice la Biblia que, por ejemplo, en el último día que él estuvo aquí en la tierra, que fue después de 40 días que él resucitó, se estuvo apareciendo a sus discípulos, y el último día de esos 40 días había 500 hermanos. O sea, personas que lo habían visto morir en la cruz, había estado hablando con ellos después de su resurrección 40 días y 40 noches, y ahora él se iba. Pero ese día que él se iba, había 500 hermanos, y ahí está. Había 500 hermanos y lo estaban mirando y estaban hablando con él. Imagínense cómo fueron impresionados después de haber visto que estuvo muerto y que resucitó. Y para si hubiera alguna duda de que esto fue así, dice, y por si no quieren entenderlo así, vayan y pregunten, porque muchos de esos que estuvieron ahí todavía viven. ¿Cómo fue el último día de Jesús en la tierra? Hechos capítulo 1, versos 6, 7 y 8. Miren cómo dice. 6, 7 y 8. Ajá. Entonces los que se habían reunido le preguntaron. Este es el último día y todavía le están haciendo preguntas a Jesús. Está a punto de irse. Es el día número 40 después de su resurrección y Jesús ya se va. Y vamos a ver cómo se fue. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Siga. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué dice?
fue alzado. O sea, toda la vida de Jesús es impresionante. Ahora, estas 500 personas vieron eso. Y fue la última vez que lo vieron. Pero Jesús ya les había dicho, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pues hoy nosotros somos testigos de que ese poder de Dios sigue vigente. Y el hecho es que tú estás aquí, movido precisamente por esa información. Ahora, ¿de qué sirve este conocimiento de manera práctica? Bueno, regresemos a Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, hijo de hombre, desciende a la casa del alfarero y ahí te voy a hacer oír mis palabras. Ahora yo quiero que usted imagine. Está viniendo la voz de Dios, le está hablando este profeta. Ya vimos que no es cualquier persona, es un hombre que tiene validez porque hay testigos que testifican que él es un hombre de Dios, que no es un charlatán como muchas personas hoy en día, sino que efectivamente él sabe que Dios le ha hablado. Así que entonces, si Dios le dice desciende a la casa del alfarero, quiere decir que él conocía a un alfarero y que sabía dónde vivía. Así que él va, cumple la orden y llega a la casa del alfarero. Y cuando llega a la casa del alfarero, ¿qué es lo que ve? Siga. Y descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre... ¿Qué es la rueda? Miren, no sé si alguien se acuerda de hace muchos años había unas máquinas de coser que eran de pedal y que ponían un pie atrás y otro adelante y así cosían. ¿No se las vieron? ¿Les llegaron a ver alguna vez? Bueno, pues era algo similar, era así como un pedal, le daban con el pie y en la parte de arriba daba vuelta, ponían la cerámica, que era el barro propiamente dicho, y con las manos le daban forma, pero antes de poner esa masa o ese barro en la rueda, pues ya habían trabajado con la masa, ya le habían puesto agua, la habían hecho maleable, o sea, de tal manera que fuera manipulable. Y cuando lo ponían sobre la rueda, pues eso empezaba a dar vueltas y el hombre, el que le estaba, el alfarero con las manos le daba la forma. Así que dice la Biblia que Jeremías escuchó la voz de Dios que le dijo, ve a la casa del alfarero, ahí te voy a hablar, pero ve a la casa del alfarero. Y dice la Biblia, y descendí a la casa del alfarero, y cuando llegué, él aquí que él estaba trabajando sobre la rueda. Jeremías no le dijo, oye, ¿qué crees que Jehová Dios me dijo que viniera? No, él se quedó callado, solamente observó. Y aquel hombre trabajaba sobre la rueda, le estaba dando forma a una vasija. Pero de pronto él estaba observando, Jeremías observaba y el que estaba dándole forma a la vasija, dice que vio que se le echó a perder en su mano. Jeremías no hablaba, estaba observando. ¿Y qué hace el alfarero? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Y qué dice? Y volvió. O sea, quiere decir que volvió a trabajar sobre la masa. Ahora, si tú fueras alfarero y de pronto te sucede algo así, dicen los que saben, que una vez que tú ya trabajaste una vez con esa masa y ya le empieza a dar forma y no agarra la consistencia o la forma que tú quieres, quiere decir que es una masa de barro que no es propia, o sea, que no se deja trabajar y entonces hay que desecharla. Pero vean lo que este hombre hizo. Dice, y volvió, o sea, volvió a repetir el proceso. Quiere decir que volvió a tomar esa poca masa que tenía o ese barro, volvió a trabajar, a trabajar con las manos hasta que se hizo otra vez maleable, la puso otra vez sobre la rueda y comenzó de nuevo. ¿Y qué dice? Y regrese. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y dice, y volvió. ¿Y la hizo qué? Según le pareció mejor hacerlo. Ahora, él está viendo, pero cuando él ve eso, que ese alfarero está trabajando, que la vasija que se echó a perder y vio cómo empezó a trabajar otra vez y otra vez la puso en la rueda y siguió trabajando y vio cuando le empezó a dar forma, yo creo que hasta él se sorprendió y dijo, wow, o sea, le está quedando extraordinario. Ahora vean lo que ya viene la palabra de Jehová porque ahora sí le va a hablar. ¿Y qué le dijo? Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo,
No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. O sea, ¿qué está diciendo? Le dice al profeta, ¿viste lo que hizo? Que esa vasija que tenía se le echó a perder. Y cómo ese alfarero no tomó esa masa de barro y la botó. No hizo eso. Volvió a trabajar con esa misma masa. Volvió a trabajar con sus manos. Le dio consistencia. Quizás no sé qué le pudo que poner más. A lo mejor más agua. O quizás más tierra seca. No lo sabemos. El hecho es que trabajó. Y luego la puso otra vez ahí. Y con esa misma masa comenzó a trabajar de nuevo. Y hizo otra vasija. Y luego viene la enseñanza para Jeremías. ¿Has visto lo que hizo? Bueno, pues así como ese alfarero hizo de eso que se le echó a perder, pudo hacer otra vasija y la hizo mejor. ¿Qué sigue? Como el barro, atrás. No podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro, regrésate. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué está diciendo? Miren, es una enseñanza preciosa. ¿Cuántos de nosotros en algún momento crítico de nuestra vida hemos dicho, no me gusta lo que he hecho de mi vida? No estoy a gusto con lo que soy. He fracasado tanto o he sufrido tanto que las cosas como están en mi vida no me gustan. O si yo pudiera comenzar de nuevo, si yo tuviera la capacidad de iniciar otra vez, pues quiero decirte que en Cristo Jesús eso es posible. Amén, amén. Y que Dios tiene la facultad de poder hacer de ti una vasija nueva. Amén. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Miren, escuchen este versículo. De modo que si alguno está, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Y miren, y para muestra un botón. ¿Quién era Ricardo antes de que conociera a Cristo? Dilo. Un drogadicto. Un drogadicto. ¿Actualmente consumes drogas? No. ¿Quién te sacó de ahí? Cristo. Ah. Jesús. Y cada uno de nosotros es una historia. Amén, amén. Sí. Usted no me lo está preguntando. Yo viví en la calle de los 6 a los 15 años. En México, estamos hablando de 1973. Había una banda de niños por allá por el poniente de la ciudad. No, el poniente o el oriente, el poniente. Los Panchitos, nunca supieron de esa banda en aquellos años, los que son ya veteranos. Puros niños. Sí. Bueno, yo no me juntaba con ellos, pero también delinquía desde los 6 años. Pero cuando conocí a Jesús, Él transformó mi vida. Él la cambió. Él le dio otro rumbo a mi existencia. Y cada uno de los que estamos aquí, que hemos creído en Jesús, podemos entender que hay un antes y un después. Es como si nuestra vida fuera un parteaguas. Llevábamos un estilo de vida. Llegamos a un punto donde no estuvimos conformes. Éramos infelices. Teníamos muchísimos problemas. No nos gustaba la forma como se había construido nuestra vida. Llegamos a una situación completamente crítica. Y en ese momento de crisis, escuchamos el mensaje de Jesús. Y Él pudo hacer como ese alfarero. Amén. Nos pudo dar la capacidad
de comenzar de nuevo. Pero esto no es una falacia o es un cuento bonito, sino que es una realidad. Porque cuando Jesús viene y toma la vida de una persona, lo único que la persona tiene que hacer, no estoy conforme con lo que soy. Todo comienza con una inconformidad de que tú tienes que pensar y que estás viviendo una situación y dices, no estoy conforme con lo que soy. Dice la Biblia que Dios toma lo vil y lo menospreciado del mundo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, verso 13, por ahí. Siga, más adelante. Mucho más, dale. Ahí. Vean esto, porque uno atrás. ¿Qué dice ahí? Porque la palabra de la cruz que dice es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. O sea, el poder de la cruz, escuche eso. Hemos escuchado miles. Yo llevo desde 1983 sirviendo a Jesús. ¿Cuántos años llevo de servicio a Cristo? 83, 37, 42. A ver, 42 años sirviendo a Jesús. Desde 1983. Y en esos 42 años he escuchado no una ni 100, a lo mejor miles de testimonios de hombres y mujeres que cuando han tenido la capacidad de creer en Jesús, Él nos da una oportunidad de comenzar de nuevo. De corregir aquellas cosas que hicimos mal, pero sobre todo de tener la conciencia tranquila de que Jesús perdonó nuestros pecados y que Él está trabajando de nuevo con nuestra vida, reconstruyendo las áreas emocionales donde nosotros fuimos lastimados, donde el diablo nos llenó de traumas, donde el diablo nos hizo pensar que nosotros éramos y pertenecíamos al equipo de los perdedores, que habíamos nacido para sufrir, que nadie se interesaba en nosotros, que no íbamos a poder lograr nada en esta vida. Y Jesús rompió con esa barrera, con esa idiosincrasia y nos dio la oportunidad de tener una mente y un propósito diferente en esta vida. Ahora, ¿eso es posible? Sí. Sí es posible. Y ya vimos que todas estas personas que se encontraron con Jesús en su vida, nunca fueron las mismas. Sus vidas cambiaron. Lea usted los evangelios. No existe ninguna persona que se haya topado con Jesús y que después de haber tenido su encuentro con Jesús, otra vez haya sido lo que siempre era. Cuando Jesús llegó y esas vidas fueron impregnadas por la persona de Jesús, todas tuvieron buenas noticias y su vida cambió de manera favorable. Por ejemplo, Jairo. Jairo dice la Biblia que era un hombre religioso. Y un día una de sus hijas estaba muriendo. Él no creía en Jesús. Pero de pronto su hija empeoraba y empeoraba. Y él había escuchado que Jesús podía hacer milagros. Y de pronto dijo, bueno, no me queda más que ir con ese hombre. Y fue y le dijo, maestro, mi hija está muriendo, está gravemente en mi casa. Pero mientras él le decía, otro criado vino y le dijo, que ya no molestes al maestro porque tu hija ya se murió. Imagínese, él se tragó su orgullo porque no quería creer en Jesús, pero él ve que está haciendo milagros y dice, bueno, no me queda otra más que ir y verlo, y llega, y una vez que se ha humillado, desde el punto de vista personal de él, porque eso es lo que sentía, que se estaba humillando, y de pronto llegan y dicen, ya no lo molestes, ya se murió tu hija. Pero en respuesta a haber encontrado a Jesús, Jesús le dijo, no te preocupes, no está muerta, solamente duerme. Amén. Y llegan a la casa donde está la niña y había mucha gente. Y él dijo, que salgan todos, porque la niña no está muerta, solamente está durmiendo. Y que decían, está loco. Pero cuando Jesús llega donde está la niña, en el lenguaje arameo le dice, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate.
Y en ese momento la niña abrió sus ojos y se las entregó viva a sus padres. O sea, tener un encuentro con Jesús de una manera real, sin ser religioso, es posible. Y cuando las personas se acercan a Jesús así de esta manera, sus vidas pueden ser transformadas, porque la promesa que Jehová Dios le hizo a Jeremías, no podré yo hacer como este alfarero ha hecho con esa vasija, he aquí que ustedes son como barro en mi mano. En otras palabras, yo puedo hacer que su vida cambie. Yo puedo hacer que las circunstancias de su vida cambien. Si te sientes derrotado, si sientes que la vida ha sido injusta, si has sufrido, si una enfermedad te ha atacado y te ha tenido aprisionado por muchos años durante toda tu vida, o si los traumas del diablo han penetrado en tu mente y te han hecho pensar que tú no eres capaz, yo te digo, hoy tú puedes cambiar esas circunstancias si tan solo puedes creer. Jesús dijo que al que cree, todo le es posible. Todo. La Biblia habla de un caso de un hombre que era un endemoniado, fíjese. Un endemoniado, que desde el punto de vista humano, podríamos decir que era un señor o una persona con problemas psiquiátricos, con personas con un problema muy grande en su mente. Sin embargo, cuando llega Jesús, dice la Biblia que este hombre nadie lo podía sujetar, sino que todas las veces que este hombre estaba en un sepulcro, en los sepulcros, él vivía en un panteón, y cada vez que lo querían sujetar, dice la Biblia que él rompía las cadenas y estaba como loco, y cuando veía a una persona se le iba encima. Vamos a ir a Marcos capítulo 5. Y vean, este hombre, quiero que vean la historia, ahí está en la historia, y vean el impacto que Jesús tuvo en su vida. Cualquiera que hubiera visto a ese hombre, se va a morir así, porque dice la Biblia que se golpeaba con las rocas y en las noches andaba errante y gritaba por los montes, y cuando lo ponían amarrado con cadenas, rompía las cadenas, porque aparentemente había también en él fuerzas sobrenaturales, espirituales, que los llevaban a ser terrible. Vamos a ver ahí. Vean esto. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre que tenía un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaban ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que había, fíjense, vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron ¿qué? Miedo. O sea, vean, ¿usted cree que ese hombre, si no se hubiera encontrado con Jesús, tenía oportunidad? No.
si se iría con las piedras, si le mataban con grillos, si vivía en los sepulcros, estaba perdido. Pero Jesús, cuando él se topó con Jesús, su vida cambió y ahora estaba lúcido, tranquilo y con un futuro por delante. Dios puede hacer eso con nosotros. Solamente tenemos que tener confianza en Él. Porque dice la Biblia que Él resucitó y que Él vive. Amén. Jesús no murió. En Hebreos capítulo 13, verso 8, este pasaje lo escribió Pablo en el primer siglo. Y vean lo que dice. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí dice así? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la promesa es que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí. Mateo capítulo 18, verso 20. Vean, esta promesa es extraordinaria. Él prometió, si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo voy a estar allí con ustedes. Así que escuche, nosotros aquí no somos 2 ni 3, somos más. Entonces, por la fe, Él está aquí con nosotros. Porque Él siempre cumple su palabra. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, en otras palabras, la misma oportunidad que tuvo el endemoniado, la misma oportunidad que tuvieron los leprosos, la misma oportunidad que tuvo la familia de Lázaro de cambiar las circunstancias de su vida, hoy tú y yo la tenemos aquí y ahora, amén, en este momento. Amén. Si nosotros le hablamos a ese Jesús con fe, dice la Biblia en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces yo te pregunto, ¿eres feliz? ¿Te sientes bien feliz? ¿Bien realizado como hombre o como mujer? Si no es así, y crees que tu vida debería tener un cambio, hoy tú lo puedes hacer. Solamente desafía la lógica, dirígete a Jesús y dile: Jesús, si tú lo hiciste con todos ellos, tú lo puedes hacer conmigo. Por favor, ayúdame. Y dile en el área que quieres que Él te ayude, y yo te aseguro que Dios lo va a hacer. Porque Él no cambia. Él es el mismo. Entonces, esta es la enseñanza. Hoy tenemos la oportunidad de poder comenzar de nuevo. Eso es muy importante. Sobre todo que cuando Jesús viene, cuando tú le pides que Él entre en tu corazón, dice la Biblia que Él perdona todos tus pecados. Y delante de Dios quedas limpio como si acabaras de nacer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Es una promesa y es para quien la quiera tomar. Si a ti te interesa esa promesa, pues solamente tienes que decir: yo quisiera tener eso, quisiera encontrarme con Jesús y le pido que Él me ayude. Vamos a dar gracias a Dios. Y si alguien en esta tarde tiene alguna situación en su vida y quiere que Dios intervenga en esa necesidad, solamente háganoslo saber y juntos vamos a orar a Dios y le vamos a pedir por usted. Amén, hermanos. Bien, pónganse en pie un momentito. Vamos a dar gracias a Dios. Yo espero que la enseñanza haya sido comprensible, ¿verdad?